Andaba desesperado, andaba desesperado.
Tío, párate ahí. La fiero. Mejor no, tío. La fiero ya va. Dice mamá guapa y guaypote. Ma, no chocan. Ma, suara. Vieja, viejita sola, con otra matilla. Pero no hay cerveza.
habían contratado una mototaxi privada para que no se quemen, porque para el rato... Uy, bien buenos que están, chaval. Pues por eso, porque ya estamos más quemados. Camínale un poquito más rápido, mi amor.
chacalito, va a ver si les puede haber por algún agujerito. Todita la noche anduve rodeando tu chacalito. A ver si te puede ver por algún agujerito. Préstame claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sean bienvenidos Jordi y Ana Jansen, hoy que unen sus vidas por sacramento del matrimonio y quieren que la bendición de Dios les acompañe de toda su vida. Entreguen a la novia. Entréguesela. Como familiar. Esperar un poco perfecto para probar. Que le dan adelante. ¿Estamos? Y Dios Padre los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Canto. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, santificando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Ella cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, están pisando nuestros pies.
tus umbrales, Jerusalén. Como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, Señor. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, están pisando tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Misa en la que celebramos el sacramento del matrimonio Jordi Domínguez González y Ana Yatsin Gutiérrez Siriaco, que han decidido unir sus vidas delante de Dios por el sacramento del matrimonio. Pedimos por ellos y pedimos también por sus padrinos de velación, para que los orienten por el camino de la felicidad matrimonial. Delante de Dios reconozcamos nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia a todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo?
todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco, llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. En esta Pascua del Señor, en que celebramos a Cristo resucitado, a Cristo vivo, celebramos también la unión matrimonial de estos jóvenes, Jordi y Anayansi, que han decidido unir sus vidas ante Dios. Han decidido seguir el modelo de la Sagrada Familia, el modelo de Jesús, José y María. El modelo que propone la Iglesia, el modelo de familia, la unión del hombre y la mujer. La primera lectura que hemos escuchado, el libro de Tobías, narra cómo Tobías, la noche de su boda, tomó a Sara y pasaron la noche en oración. Es bastante bonita la oración que hace Tobías. Empieza diciendo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor. Y empieza alabando a Dios. Y dentro de esta oración, Tobías y Sara le dicen a Dios: Señor, si nos unimos, si nos casamos, es porque buscamos un fin honesto. El matrimonio tiene un fin, tiene unas propiedades, tiene unas promesas el matrimonio. Esas propiedades son unidad e indisolubilidad. Si el matrimonio es uno, los dos forman uno, hombre y mujer forman un solo ser. 2, segunda propiedad, es indisoluble. Es decir, el matrimonio por la Iglesia no se puede disolver, no se puede deshacer, o como se dice popularmente, por la Iglesia no se pueden divorciar. No se puede deshacer el matrimonio. Por eso, antes de llegar al consentimiento, se les pregunta si vienen libremente, si están dispuestos a cumplir con sus promesas, para ver si realmente desean contraer matrimonio. Porque el matrimonio es un sacramento, es algo sagrado. No es un juego, no es para un ratito, sino para toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe.
El matrimonio por la iglesia no es como el civil. Ya no la quiero, ya está fea, ya está feo, ya está panzón, ya está chimuelo, pues lo dejo, me divorcio y me busco otro, me busco otra. No. El matrimonio por la iglesia es eterno, hasta que la muerte los separe. Es para siempre. Bueno, ustedes han decidido unir sus vidas y estarán dispuestos seguramente a cumplir con estas obligaciones que conlleva el matrimonio: amarse, respetarse y ser fiel. Reunidos en el nombre del Señor, que los bendice con un sacramento para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir sus obligaciones matrimoniales durante toda la vida. Por eso, les pregunto sobre su intención. Jordi Domínguez González y Anayatzin Gutiérrez Siriaco han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Jordi Domínguez González, te acepto a ti, Anayatzin Gutiérrez, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Anayatzin Gutiérrez Siriaco, te acepto a ti, Jordi Domínguez González, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Bendice, Señor, a esos hijos tuyos, santifícalos en tu amor, y que esos anillos, arras, lazo, velas y demás signos y símbolos de ayuda mutua te recuerde siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Anayatzin Gutiérrez Siriaco, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Jordi Domínguez, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anayatzin Gutiérrez Siriaco, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Jordi Domínguez, yo los recibo como prenda de la bendición de Dios y de los bienes que vamos a compartir. Se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios, Padre, autor de todo bien. Pidamos por los nuevos esposos, Jordi y Anayatzin, y por toda la iglesia. Digámosle en cada petición: te rogamos, óyenos. Decimos: te rogamos, óyenos.
para que los nuevos esposos que acaban de tener sus vidas se mantengan siempre firmes en la palabra. Oremos. Para que sepan amarse y respetarse mutuamente. Oremos. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos. Oremos. Por los padrinos de velación, para que los orienten por el camino de la felicidad matrimonial. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos nuestra ofrenda. Tomen asiento los demás. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es deber nuestro darte gracias, Padre Santo, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adorna la tierra, y al hacerlo renacer por el bautismo haces crecer a tu iglesia. Por Cristo Señor nuestro, por Él con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Porque nos haces dignos servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos juntos como Jesús nos enseñó.
Oremos. Vamos a hacer la bendición nupcial sobre los nuevos esposos. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer, y con más de bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre esta esposa, Anayatzin Gutiérrez, y el compañero de su vida, Jordi Domínguez, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones, para que el gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de los hijos y enriquecen con eso a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres, y después de una ansiedad feliz lleguen al reino de los cielos, acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza. Y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor Jesús resucitado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
Pues muchas felicidades a los nuevos esposos. Ya no son novios, ahora son nuevos esposos o recién casados. Un aplauso fuerte para los nuevos esposos.
compadre. Yo también creo.
antes de que inicie. ¿No se esperaba? Ahí llévala. Según pasó, está todo operado.
Manuel, esa música. Manuel, música. Música.
mano. Monseñor Los Abusos. Ahora el hijo del hipote. El hijo. Por eso les paga pendejos.
Hermoso.